Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Quiero proponerles como primer tema de esta tarde de conversación aquí en Espacio de Gestión la posibilidad de mirar el barrio, la posibilidad de mirar los espacios públicos, cómo estos además tienen una configuración, pero se reconfiguran a partir no solo del paso del tiempo, sino de diversos actores sociales que intervienen en la vida del barrio. Y el barrio puede ser un espacio muy sano de encuentro, de cultura, de juego, pero también puede ser un espacio complejo, peligroso, donde hay drogadicción, donde hay violencia. Y la pregunta es cómo nos ganamos los espacios, cómo los conquistamos, cómo transformamos un barrio complejo en un barrio más amable. Además, un barrio construido por sus propios vecinos, no solamente por la acción que viene desde el gobierno local. Bueno, de eso vamos a hablar con Carlos Javier Vega. Él es el coordinador de Urban 95 Lima, que están haciendo un trabajo extraordinario en Alto Perú, en Chorrillos. Llevan muchos años interviniendo en la zona. No ha sido fácil, pero tienen buenos resultados. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por tenerme. Javier, de lo general a lo particular, ¿cómo comienza Urban 95 a organizar el ingreso a esta zona de Lima? Mira, Urban 95 es un programa, una iniciativa de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Uh-huh. ¿Ya? Empieza en el año 2015, 2016, ¿no? Y pretende poner el foco en las ciudades y en los barrios, poner el foco de la primera infancia. Uh-huh. ¿Qué está pasando en los barrios del mundo, en las ciudades del mundo, y cómo los barrios, que también has descrito en tu introducción, influyen en la vida cotidiana de bebés, de madres gestantes, pero de los niños súper pequeños, 0 a 3 años. De acuerdo. Por otro lado, y Urban 95 llega a Lima en el año 2018, ¿no? A ver, con todas las ganas de trabajar en Lima, en la ciudad de Lima. ¿Es un proyecto formado por arquitectos, por sociólogos? ¿Es multidimensional? ¿Sí? O sea, la Fundación Van Leer es una fundación que es especializada en primera infancia. Así es. Y financia por hace 40 años proyectos de primera infancia en el mundo. Okay. Había tenido su foco mucho en la salud, ¿no? Uh-huh. En la salud, campañas de salud, contra la anemia, etc. Y hacia el 2015 tiene este giro en innovación y se da cuenta, ojo, muchas veces podemos estar invirtiendo mucho dinero en salud, pero si los entornos cotidianos no cambian, quizás no estamos influyendo. Entiendo. Los indicadores de salud no van a impactar. Entonces tenemos, igual en Lima, ¿no? En Perú, la anemia sube, ¿qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo millones. Entonces hay cosas mucho más prácticas en el día a día que tienen que ver con los barrios, con las ciudades. Así nace Urban 95. Y es una red, está en muchas ciudades del mundo. Lima es la última en sumarse y se suma desarrollando pilotos en un inicio, ¿no? Entonces todo el año 2018 trabajó en 4 zonas. Se sumó a grupos que ya venían trabajando temas de espacio público y de ciudad, ¿no? Entonces se sumó a la coordinadora de la ciudad en construcción en Comas y Caraballo, a Alto Perú en Chorrillos y a otros grupos más como Escape en Pucusana, ¿no? Alto Perú también trabajó en San Juan de Miraflores. Entra en zonas de alta vulnerabilidad. Exacto. ¿No es cierto? Ese es su perfil, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, de otro lado, yo he sido parte del Proyecto Alto Perú, que está en el barrio al pie del Morro Solar en Alto Perú, desde hace 5 años, pero este proyecto viene trabajando desde hace 10 años, ¿no? Claro. En esa zona. Que es este trabajo de trabajar deporte con los chicos, la tabla, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, que también es bien simpático, es bien bonito. Sí, claro. Y que se encuentra con este otro, digamos, ¿no? Exacto. O sea, creció orgánicamente. Diego Villarán funda Alto Perú hace 10 años. Así es. Como jugando. O sea, él tenía una escuela, él decide poner una escuela de tabla comercial para dar clases en Chorrillos y en Miraflores. Y como él ha vivido en la entrada del barrio, justo en la bisagra entre el malecón de Chorrillos y la zona súper vulnerable del barrio, todo el barrio lo conocía. Entiendo. Y los chicos de su edad le empezaron a pedir, oye, ¿por qué no nos enseñas a nosotros? Un día se le ilumina la cabeza, los lleva al mar y así nace Proyecto Alto Perú. Entiendo. Tras varios años, yo soy arquitecto, me mudo al barrio porque me enamoro de ese lugar y me sumo a Proyecto Alto Perú y empezamos a trabajar espacios públicos. Yo lo que veíamos, conversando mucho con Diego y con Matías, que son los que movían el área del surf y el deporte, porque también está el Muay Thai,
era que los espacios del deporte en la playa, que es un espacio público también, los chicos cuando estaban en estas dinámicas, su sociabilización era súper positiva. Ok. Pero ¿qué pasaba? Yo los acompañaba a la playa, aprendí a surfear con ellos, y cuando regresábamos caminando por el acantilado hasta el malecón, tú veías cómo los niños que habían estado súper bien, relajados, tranquilos en la playa, cuidándose unos a otros, conforme iban entrando y regresando al barrio, que es violento, se volvían ellos, hasta sus cuerpos, se ponían tensos, empezaban nuevamente con actitudes violentas entre ellos, insultos, cosas. Y ahí un poco que empezamos a reflexionar, ¿no? Lo mismo, esta reflexión del entorno, cómo el entorno... Estamos haciendo esto a través del deporte y la salud mental. ¿Qué pasa con el entorno? Es la misma reflexión que en otra escala, en otra dimensión, tenía Urban 95 con respecto a la salud de la primera infancia. Claro. ¿Qué pasa con el entorno? Entonces ahí hay un match y empezamos a desarrollar pilotos para ellos. Hoy en día Urban 95 es una iniciativa en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Yo estoy coordinando allá. De intervención en barrios. Sí, exacto. De acuerdo. De intervención en barrios con foco a primera infancia, pero en realidad es algo que beneficia a todos los ciudadanos. Correcto. Antes de seguir preguntándote, me he quedado pensando en esta imagen. Es decir, cuando tienes a los chicos en un espacio, voy a usar palabras que de pronto no son las correctas, ¿de acuerdo? Digamos, con cierta estética, con cierta paz, con cierta belleza, no sé. Y luego hay un tránsito hacia una zona más agresiva, agreste. ¿Hasta el cuerpo se transforma? Es decir, ¿las actitudes son radicalmente diferentes? Pero claro, o sea, mira, y no solo los chicos. O sea, imagínate tú o yo caminando en la calle. O sea, si yo estoy caminando en un entorno en el que me siento tranquilo, porque el entorno nos da señales que nosotros no de repente conscientemente estamos procesando, pero si estábamos en el malecón de Miraflores, con árboles, lo que sea, bueno, yo sé que ahora la inseguridad está en todos lados, pero puedo tener el cuerpo más relajado. Uno se desestresa, sí, claro. Y si entro a una zona que yo percibo como insegura, violenta, o que estoy en cierto peligro... Claro, hasta el cuerpo se pone rígido. Claro, voy a estar mirando más hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba con estos chicos. La diferencia es que estos chicos estaban regresando al lugar en donde viven. De acuerdo. Y están creciendo ahí, no es posible, ¿no? Entonces, hay que hacer algo. Eso fue un poco lo que... Más preguntas, Javier, en ese sentido. ¿Cómo estaba construido el barrio? ¿Eran manzanas ordenadas, digamos, como en Villa El Salvador, que es una ciudad planificada, donde tú puedes ver manzanas muy ordenadas, digamos? ¿O por el contrario, tenías pasillos, vericuetos, andenería mal construida? ¿Cómo era la estructura del barrio? Mira, el Alto Perú es un barrio bien interesante. Yo cuando recibo visitantes ahí les digo, este barrio tiene más de 1000 años. Ajá. Porque siempre fue, o sea, las faldas del Morro Solar, la falda vendría a ser, ha sido la ciudadela de Armatambo, que es una ciudad ichma. Del tamaño de Pachacamac, si quieres, toda la falda del Morro Solar. Y Alto Perú vendría a ser de la falda del Morro Solar la que está más pegada al mar. Y ese lugar era el asentamiento de los pescadores. Entiendo. En realidad Armatambo, inclusive el origen de la palabra es como que el tambo del agua, una cosa así. Entonces siempre ha habido ahí un asentamiento de pescadores y espacios ceremoniales, rituales. Fast forward en el tiempo, Chorrillos es un balneario, ¿no?, el más rico de Lima. Entonces tú tienes la parte plana de Chorrillos, que es manzanas ordenadas con las casas, las casas de verano. De las élites del siglo XVIII y XIX, digamos, ¿no? Exacto, claro, ¿no? 1800. Ajá. Y contra el Morro, este barrio de pescadores empezó a crecer a lo que es un barrio que además, en una economía con el balneario, ¿no?, dan servicios a las casas de acá, venden cosas. Hay una economía, pero ese barrio crece no con un trazado específico, ¿no? Crece con vericuecos. ¿Invasiones? Sí, en algún momento, sí. Claro, la parte alta del barrio está en una zona patrimonial que por ley no debería estar ahí. Invasiones, crecimiento muy desordenado. Pero distinto a las invasiones que han habido en otras partes del Morro Solar, que son invasiones planificadas, digamos, porque las invasiones también se planifican. No, seguro, el traficante traza el suelo. Exacto, ¿no? Para obtener mayor ganancia, claro. Exacto. En cambio, acá no. Acá ha sido un crecimiento orgánico a lo pueblo medieval, si quieres, porque es un pueblo antiguo,
en donde alrededor del castillo medieval se ponían Se los nutre todo, comerciantes. claro. Entonces tienes estas calles curvas, tienes estos callejoncitos, ¿no? Que por un lado pueden ser percibidos como peligrosos, pero por otro lado son muy lindos. Seguro. Y ricos espacialmente también, ¿no? Seguro. Eso es, pero sí, así se conformó el barrio, ¿no? De acuerdo. ¿Era peligroso caminar en sus calles Sí, cuando ustedes llegaron? sí, claro. Y bueno, hasta el día de hoy es Lo es. peligroso. Ajá. Ha disminuido un montón, sobre todo porque se está logrando un recambio generacional. Ok. O sea, sí, un recambio generacional. La mayoría de chicos que tienen hoy 12, 13, 14, ya no ven una opción en la venta de drogas, en el crimen, porque ya ha cambiado el paradigma en el barrio. O sea, el barrio es un barrio de deportistas, de gente positiva, que quiere cambiar. Entonces, en ese sentido, el barrio está mucho más tranquilo, ¿no? De acuerdo. Sí. Antes de irme a la pausa, ¿cuál es la primera intervención que hacen? ¿Es la intervención a partir del deporte? ¿Y cómo llegan a la comunidad y se hacen con ella? Porque, digamos, no es tan fácil que vengan de fuera, ¿no es cierto? Y se quiera decir, bueno, nosotros traemos la solución a los problemas del barrio, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese ingreso al barrio? Mira, bueno, Diego y su familia siempre vivieron ahí. Ajá. Y como el barrio, antiguamente, en esto que te cuento, ha tenido siempre esta dinámica entre los de arriba y los de abajo. En este caso, los de arriba eran los del barrio, digamos, Entiendo, más más pobre. vulnerables, los de abajo. Siempre había una dinámica y la gente se conoce. Ya. Entonces, Diego siempre ha sido considerado un vecino del barrio, ¿no? Entonces, siempre fue una entrada muy orgánica. Ok. Entonces, los chicos que iban a surfear con él, las familias conocían a Diego, ¿no? Pero, digamos, se trabajaba con los chicos. El tema de espacios públicos, el reto fue empezar a trabajar con los adultos. Ajá. ¿Ya? Yo llego al barrio en el año 2014, me mudo al barrio sin conocer que existía el proyecto de Diego, y yo llego al barrio porque quería hacer un proyecto de construcción chiquito. Yo soy arquitecto. ¿Qué querían construir? Yo quería construir con un socio, y lo construimos, la versión moderna de una quinta. Ya. ¿Ya? ¿Por qué en Lima se está construyendo tanto edificio, de departamentos tan pequeños y todo esto? Y se podría construir como modelo de negocio, volver a trabajar la vivienda Nuestra más común. vieja quinta. Exacto. Ujú. Solo lo podía hacer en un lugar en donde el precio de la tierra me lo permitía. Por supuesto. Y terminé ahí y dije, wow, qué lindo lugar. Pero antes de construir, percibí la complejidad del barrio y dije, yo estaba en una época en mi vida en la que podía hacerlo, me mudé antes de empezar a construir. Y dije, yo quiero ser vecino justamente antes de implementar cualquier cambio aquí, porque es una zona que merece ese esfuerzo. Ok. Quiero que me conozcan, quiero que me vean caminar por ir a la bodega, digamos, ese tipo de cosas. Sí. Viví ahí un año mientras diseñaba esta quinta. y en ese vivir un año conocí a Diego, conocí al barrio y dije, oye, acá hay mucho que hacer por los espacios públicos. Se dio también de manera natural, ¿no? Yo no quería, es justamente eso de venir de afuera. Porque muchas veces pasa, ¿por qué tendría yo que ir a ese lugar a implementar un cambio si de repente ni siquiera me reúno con los vecinos de mi edificio para mejorar no sé, la entrada? Es. De acuerdo. ¿No? O sea, empecemos por casa, digamos. Ok, Dije, de ya, acuerdo. ok. Sí. Javier, me tengo que ir a la pausa. Una pausa breve, no te vayas, porque quiero preguntarte de las primeras intervenciones más arquitectónicas primero y luego si ha habido alguna otra nivel de salud o de seguridad que son importantes también. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Carlos Javier Vega, coordinador de Urban 95, nos está contando de Alto Perú, Chorrillos, una zona donde los chicos ahora gritan con orgullo que están ahí, que es su zona, juegan en el Parque de la Amistad, corren, mientras los ancianos los miran, pero alguno está también ahí con sus copitas de más dando algunas vueltas. Javier, me estabas contando y quería preguntarte sobre las primeras intervenciones arquitectónicas que hacen en la zona. Claro. La primera justamente fue en el Parque de la Amistad, que has descrito muy bien. Cuando en el año 2016, un grupo de vecinos se nos acerca, a mí y a Diego, y nos dicen, ya nos cansamos de la situación en la que está el parque, la placita, le llamamos, de la placita de Alto Perú, que es el lugar más icónico, es una placita linda, chiquita, las casas están súper cerca, es una placita de pueblo. Ok. Es el espacio en donde nosotros hacíamos el Festival Anual Alto Perú todos los años, y durante ese día
el barrio cambiaba y era todo súper lindo. Hemos llegado a tener 5.000 visitantes en el barrio. Qué bonito. Epicentro en esa plaza. Ok. Pero en el día a día, la plaza era un fumadero, un cagadero, ¿no? Estaba completamente tomada por fumones. Ok. Basta. O sea, una cosa bien, bien dura. Entonces los vecinos se nos acercan y nos dicen, ya nos cansamos, estamos mandando un oficio al municipio de Chorrillos para que enrejen toda la plaza con una reja de 3 metros de alto. Entonces eso fue como, uy, ¿cómo hacer? O sea, entendíamos la necesidad de decir, no, hay que ponerle llave a esta plaza. Pero no siempre es la mejor solución. Exacto. Claro. Y se inició un proceso de conversación con ellos y para ver, ok, lo bueno era que estaban dispuestos al cambio. Quieren cambiar esta situación. Para hacerla corta, lo que les dijimos fue, oye, si tú pones la reja, es como que tú estuvieras dando un paso atrás ante esa violencia que tú quieres cambiar. Estás cediendo tus espacios. Exacto, y en este lenguaje un poco que se usa ahí en la calle, era como que, oye, te estás dejando acorralar, ¿no? Estás entrando al juego. Probemos algo distinto. Entonces empezamos a imaginar qué cosas podrían ir en la plaza, todo, y la recuperamos con los vecinos. ¿Qué significa recuperar? En concreto, delimitar, no cerrar con una reja, pero delimitar ciertos espacios, limpiarlos, ponerles un piso en donde era pura tierra con caca y pasta, un techo para sombra, bancas para estar, volver jugable la plaza. La plaza tiene un desnivel, usar ese desnivel para que haya algunas resbaladeras o unos lugares donde los chicos puedan trepar. Y un poco el diseño se alimentó de lo que ya los niños hacían, que era que jugaban al circuito de combate o esto es guerra, trepando todo el día arriba abajo en la plaza. Entonces dijimos, los niños son los que activan. Los niños sí están ahí, pese a que hay peligro. ¿Cómo fortalecemos que los niños sigan ahí? Entonces es como darles a los niños lo que necesitan para jugar. Y eso es lo que ocupa la plaza. Entonces llega a ver los niños jugando, empiezan a aparecer las mamás que los acompañan y todo, y de verdad el cambio se dio. En la esquina siguen vendiendo droga, pero los mismos niños de los que me venden droga son los que están jugando en la plaza. Entonces hay cierta cultura del cuidado. Ciertos retos igual, porque siempre por ahí la cosa, una vez cada 6 meses se pone picante, puede haber un tiro al aire por ahí. El mismo barrio hoy en día llama la atención sobre estos vecinos vendedores violentos. O están los niños acá. Se remueve la cosa. Entiendo. Pero arquitectónicamente hablando, aprovechar lo que hay, los desniveles, generar juego. Se habla mucho ahora de la jugabilidad del espacio. Es como un factor, ¿no? Así como la sostenibilidad, la jugabilidad. Si el espacio es jugable, que no quiere decir poner el juego de mall, ¿no? No, te entiendo. Si el espacio es jugable, va a ser un espacio activo. O sea, los niños activan el cambio. ¿Quién financia todo esto? ¿La fundación? Ese proceso, sí. Fue un ¿O es parte... que los vecinos también ponen de la suya? Ese proceso fue más financiado desde fuera, pero fue el primero. Hoy hemos hecho de este tipo de procesos y de transformación de espacios con los vecinos, debemos haber hecho ya unos 10 distintos espacios en el barrio. Y ya ahora sí estamos en el punto en el que los vecinos asumen su responsabilidad. Exacto. ¿Y el gobierno local en todo esto dónde está? Mira, el gobierno local hoy en día, en Chorrillos, está empezando a asumir su responsabilidad, empezando a trabajar con nosotros. Bueno, no tiene la obligación de trabajar con nosotros, pero con los vecinos, ¿no? Se ha visto sociedad civil organizada, yo entro ahí de todas maneras, digamos. Estamos en eso, ya estamos trabajando mano a mano en muchos proyectos. Pero los 20 años anteriores en Chorrillos fueron un poquito oscuros. Fueron 20 años del mismo alcalde. Además hay un botadero municipal ahí nomás, digamos, ¿no? Una vuelta en el morro, ¿no? Clausurado hoy en día, hay que decirlo. Falta igual el trabajo de sanearlo, pero no, o sea, simplemente no se podía trabajar con el alcalde. Es más, ese es un dato así curioso, que cuando a nosotros la fundación nos dice trabajar hace 3 años en Chorrillos y San Juan de Miraflores, nosotros les decimos, y el objetivo de la fundación era articular con gobierno local. Lógico, esa mirada más europea, pues. Sí, bueno, nosotros dimos un paso atrás y dijimos, bueno, en Chorrillos no vamos a poder, vamos a San Juan. Y fue una oportunidad de llevar y replicar lo que hacemos en Chorrillos a San Juan. De acuerdo. Sí. ¿Cómo hacen las madres para desplazarse
con los chicos más pequeñitos hacia los nidos, hacia la farmacia, si en el camino se pueden encontrar con indeseables? ¿Cómo funciona eso? Mira, nosotros justamente empezamos con proyectos un poco más arquitectónicos como el que te he descrito y nos empezamos a dar cuenta que los cambios en el espacio público tienen mucho que ver con barreras comportamentales. Ok. ¿Ya? Y justamente con ese foco empezamos a trabajar los proyectos de Urban 95, las madres con niños pequeños. Hay muchas barreras. Un caso específico, las madres en la parte alta del barrio son las madres que más niños pequeños y bebés tienen, son los más nuevos en llegar al barrio. Y los servicios están en la parte de abajo. Pero súper cerca. Las mamás se tomaban un mototaxi que salía por la pista del Morro y volvía a entrar al barrio con su bebé, ¿ya? Lo cual era un costo de 10 soles semanales. Seguro. Peligrosísimo el viaje porque esa pista es ida y vuelta, es súper peligroso. En vez de caminar 2-3 cuadras en pendiente al mismo lugar. Al paradero. ¿Y no lo hacían porque era más peligroso? No lo hacían por varias razones. Una, porque físicamente el espacio no les permitía. O sea, la mamá que va a dejar un niño a la guardería de 2 años no puede dejar al bebito en la casa porque está sola, entonces tiene que cargar con el bebito, cargar con la bolsa, cargar con la otra bolsa que va a ir a dejar a la amiga en el mercado y agarrar de la mano al de 2 años. Te entiendo, en esa pendiente, no podría. No podía. Claro. 1, 2, cosas sociales como que en esa pendiente, en algún momento algunos vecinos se habían organizado y habían hecho una escalera. Pero la parte alta del barrio, que son súper pobres, no habían pagado para la chancha, para la escalera. Y no simplemente a ellos mismos les daba roche pasar por esa calle porque se sentían... creo que no habían pagado. Claro, es como que yo no pagué 3 meses mi renta y tengo que pasar por la casa del casero y me voy... Te entiendo. Había eso. Había también que hay en una esquina 3 fumones que los conocen, han crecido juntos, pero ya no fastidies, pasar todos los días y que me esté... ¿qué tal? Claro. Ya. Varias de esos tipos de cosas. Entonces ahí decidimos intervenir. ¿Y qué hicieron? Intervención física, las condiciones de la escalera. Una cosa que funcionó muy bien a nivel físico fue que nos dimos cuenta que las mamás no tenían manos y se sentían muy vulnerables caminar en pendiente con todas las manos ocupadas. Y que los niños de 2 años ya pueden caminar solos si están agarrados de algo. Entonces pusimos una baranda a la altura del chiquito. Y con eso le das una mano libre a la mamá. Buena idea. Y al tener la mano libre, es como también te sientes más segura, porque estás... Claro. Libre. Y de paso, el chiquito de 2 años usa esa oportunidad, que son todos los días para ir a la cuna. Es un aprestamiento, claro. Además para desarrollar su motricidad. Eso fue una. La otra fue que dijimos, en este cambio tenemos que volver a involucrar a la gente de arriba, que no pagó para la escalera, y a la gente de abajo que sí pagó. Y fue un proceso de 2 meses, en el cual primero dijimos, cada quien en su zona, porque la gente tiende a zonificar mucho. Esto es lo que está frente a mi casa, es por lo que yo me preocupo. Hay un sentimiento de territorio muy fuerte. Exacto. En general. Empezamos así, y nuestra filosofía de para trabajo es como jugando. Como es en el juego, es en la vida. Nosotros no estamos ahí para hacer un gran diseño, nada. Es para jugar, entre comillas, con la gente a recuperar el barrio. En ese juego hay mucho sentido del humor, mucha chacota, mientras se están dando los cambios. Y un poco que hacemos de facilitadores. Seguro. Y se retejen los vínculos. Se retejen. Hoy día, las mamás de abajo, las de arriba, se reúnen arriba. Todos los días, 4 de la tarde, una mesa en la calle, jugando bingo con los bebitos, con las mamás. Botando con un balde de agua fría al fumón que fastidia. No es perfecto. No ha cambiado. Hemos sembrado algunos árboles. Claro, de es acuerdo. Lo que es la vida. Pero ya hay un sentimiento de que la calle vuelve a ser de ellas. Y la usan y ya no toman la moto, se ahorran 10 soles, que es un montón. Hay un empoderamiento. Ya, pero Javier, aquí también lo que hay es una mirada fina de lo que ocurre en el barrio. Sí. Es decir, me da la sensación que el arquitecto que viene de fuera con sus planos a intentar solucionar problemas sin haber olido, mirado, vivido, le debe costar un montón entender esto. Sí, claro. Y yo siento que... un pasamanos para niños de 2 años, ¿cómo lo piensas si no estás ahí, no? Claro. El diseño en general, sea en arquitectura o el diseño, hay toda esta corriente que en inglés es el Human Centered Design, ¿no? El diseño centrado en el usuario. Diseño centrado en el usuario. Sí, pero eso,
¿Cuál es el primer paso? El primer paso es observar, escuchar, estar ahí. O sea, si no hay esa observación fina, puedes venir de afuera, seguro. ¿no? Pero tienes que venir con la boca callada. Yo no vengo a implementar ningún cambio, vengo a entender. Yo sé, obviamente, cuando llego, o alguien que llega, tiene una agenda, todos tenemos una agenda. Sabemos que queremos implementar mejoras para los niños de 0 a 3, sabemos que vamos a hacer esto. Pero no voy a venir a decirlo. Hay que venir primero a ver, entender, observar. De acuerdo. Con la confianza de que de esa incertidumbre vas a encontrar algo y vas a enganchar con la realidad y lo vas a mejorar. De acuerdo. Me tengo que ir ya, pero no quería irme, Javier, sin preguntarte si la fundación, la cooperación, quienes los ayudan en estos trabajos, les están pidiendo indicadores de impacto. Sí, claro que sí. ¿Y cómo miden eso? Porque la medición hasta ahora parece ser muy cualitativa, pero me preguntaba qué otros indicadores tienen. Mira, cuantitativamente... Hoy en día, aclarar una cosita primero, que el Urban 95 ya se ha vuelto una estrategia de la Municipalidad de Lima Metropolitana. De acuerdo. ¿No? Entonces, Alto Perú es un socio de Lima para ciertas cosas que tienen que ver justamente con las herramientas para aterrizar en barrios. Ok. Indicadores siguen siendo la mayoría cualitativos y es deliberadamente así, ¿no? Pero también, bueno, el número de usuarios. Ok. De las escaleras, por ejemplo. Claro. O de los parques, o de la plaza. Claro. Tiras al toque antes. Okay. Caminaban 3 personas por ahí todos los días. Hoy en día caminan 25, Okay. no sé. Frecuencia de uso, tiempo de permanencia en el espacio público. Y puedes medir cuantitativamente cosas inclusive como cuánto tiempo una persona conversa con otra en el espacio público. Ok. Antes es no un buen indicador, Exacto. seguro. O puedes medir, si yo te entrevisto a ti como vecino antes de la transformación, a cuántos vecinos conocías, y después de la transformación, después de un tiempo de que ya usas el espacio, Me a cuántos gustan vecinos esos conoces indicadores, ahora. son bien potentes. Sí, y están bien en el... de socialización, ¿no? Exacto, porque la intervención en espacio público es una herramienta para generar sociabilización. La transformación física, si bien nos hace sentir más seguros o menos inseguros, es solo una herramienta para que la ciudad sea más social. Te entiendo. ¿No? Y más saludable, ¿no? Entonces, son indicadores medio cualitativos, pero súper medibles también, a decir, Seguro. mira, yo no conocía a mi vecino y ahora conozco y tengo 5 amigos nuevos. Así, tal cual. Indicadores de desarrollo infantil temprano también, ¿no? Tiempo en el que un niño de 2 años puede jugar en el espacio público sin necesidad de que la mamá esté cogiéndolo. Ok. Porque así desarrolla su motricidad. O sea, un niño Seguro, de 2 años... y su independencia, por Exacto, supuesto. Exacto. No, claro. Son indicadores así súper finos. Y hacer que gestores municipales, gestores de campo municipales empiecen a observar esas cosas es una de nuestras metas, ¿no? Bueno, Javier, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por Urban 95, que creo que es un lindo proyecto. Ojalá Lima lo pueda replicar en otros espacios y seguir probando qué cosa funciona y qué cosa no funciona en una ciudad tan compleja además como la nuestra. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Carlos Javier Vega, coordinador de Urban 95 Lima, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos. Seguimos en el programa, nos acompaña Luis Lazo Valdivia, qué bueno que están con nosotros porque él es de Foro Salud y estamos hablando de la situación de los medicamentos en nuestro país. Señor Valdivia, dejemos de lado el decreto de urgencia y la situación específica para entrar a la mirada más general. Usted me comentaba de los gremios y la CONFIEP y su vínculo y su relación con las medicinas. Adelante. Bien, se comprende, se entiende, se conoce ya a muchos años que existe se denomina algo así como complejo médico-industrial. Ese gran complejo médico-industrial, uno de los más grandes negocios en el mundo, después de las guerras, las drogas y otros tantos, que es la producción de medicamentos. ¿No? Y esto tiene que ver con las patentes, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las grandes importaciones, ¿no? Y obviamente las capacidades que un país pudiera producir y exportar. Lamentablemente nuestro país hace ya bastantes años se quebró, digamos, se rompió la posibilidad
de que el Perú pudiera producir ciertos productos, en general, llamémoslo así, medicinas, insumos, drogas u otro tipo de equipamiento que son necesarios para el sistema. Son los que yo llamaría los recursos del sistema. Son insumos necesarios para la producción del servicio de salud. ¿Por qué se dejó de producir? Por la Constitución que hace que el Estado tenga el rol subsidiario y que no tengamos que producir. ¿Antes esas medicinas las hacía el Estado peruano? Muchas. Había laboratorios públicos. Eso, apelo a su experiencia para conocer. ¿No? Había laboratorios públicos. Estaba el laboratorio Lusa y otros tantos más, para recordar solo uno. Y había el laboratorio del Ejército, ¿no? Que pudieron haber continuado produciendo medicamentos. Por supuesto, como todos los países, porque les es necesario. O sea, por un tema, inclusive, llamémoslo de seguridad nacional. Exactamente, buen punto. Por un tema de seguridad nacional. O sea, por ejemplo, hubiera sido interesante que ambos, ¿no? Lusa se mantenga, y lo menciono porque era uno de los mejores laboratorios de producción de insumos, sueros, electrolitos y otro tipo de tabletas que se producían. ¿100% estatal? Público. ¿No? Y el ejército que producía medicinas, ¿no? Tenían los insumos y producían medicinas. ¿Eran rentables? ¿Eran empresas rentables? No lo sé, no puedo precisarlo, pero yo creo que se le puede hacer rentables en función de la dimensión que se le quiera dar por parte del Estado, como un elemento regulador. Bueno, pero la Constitución del 93 le quita ese rol al Estado y aparecen los privados. Así es. Y no significa de que no exista producción privada ni que no exista industria privada. No, por supuesto. El tema es cómo garantizamos al Estado peruano, a la población peruana, un recurso fundamental como son las medicinas. Brasil, por ejemplo, tiene una política general donde la producción de medicamentos pasó en cuestión de 20 años de un puesto 80 o 70 y tantos a ser el 8º productor de medicamentos en el mundo. Obviamente Brasil es un país grande, tiene mercado, pero también ahora exporta. Y lo producen tanto públicos como privados. Eso le quería preguntar. O sea, ¿Tiene una industria pública de medicamentos? Pública y privada. Es más, la investigación que se hacen en muchos países, Argentina, Brasil, Cuba y otros países, México, ¿no? En América Latina, son importantes, digamos, elementos que si tuviéramos incluso relaciones regionales, pudiéramos compartir recíprocamente lo que uno tiene y el otro no. Lamentablemente todo ese tipo... yo puedo investigar y otro país puede producir. Como se ha hecho tantas veces, o se ha intentado en Perú, sería básicamente el tema del Pacto Andino, anteriormente, ahora Comunidad Andina, ¿no? O la Alianza del Pacífico también. O como ha sido UNASUR, o como puede ser la Alianza del Pacífico. El tema es cómo países asociados pueden ser capaces de complementarse recíprocamente y aquel país que tenga menos posibilidades pueda, digamos, obtener los beneficios regionales de esa producción. En este caso, hablemos directamente de los medicamentos. Entiendo. Entonces, ahí hay un tema clave, ¿no? De la capacidad de un Estado, la comprensión del Estado, de que el tema de medicamentos es un tema, yo diríamos, lo reitero, de seguridad nacional. O sea, es un tema clave. Es mantener la salud de la población en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Imaginemos que entremos en un proceso bélico con cualquier país. ¿Qué pasa si nos cierran las fronteras? Por ejemplo. No, además, no está tan lejos. Yo recuerdo en los primeros años de la violencia contra el terrorismo en Ayacucho, cómo no había anestesia en el hospital militar y la tenían que traer de Colombia. Y a los pobres muchachos que venían reventados de los enfrentamientos, esa anestesia no les servía para nada. A los pocos minutos su efecto se perdía, porque no había compra de calidad, porque no se había hecho un producto de calidad. O sea, que tiene usted razón, digamos. Son partes, y en general yo diría igualito, ¿no? El gran ejército, ya no bélico, el gran ejército de trabajadores del país. Sí, o sea, señor. ¿Quién garantiza la salud? El gobierno está hablando de competitividad y productividad. ¿Con qué salud de los trabajadores? A ver, ¿qué garantía de salud tienen si las propias, hasta podríamos decir, las propias condiciones de trabajo de la población, de los trabajadores y trabajadoras del país, no están garantizadas? O sea, yo me enfermo y el 80% no tiene empleo formal, o sea, el 80% tiene CIS, tendría que tener CIS. Pero ese no acceso, ¿es de disponibilidad del producto o es el precio, la madre del cordero? Ya. Son dos cosas. El sistema no tiene la disponibilidad y eso lo ha demostrado la Contraloría en 2 informes. El año pasado, claro? Es impresionante. Para poner un ejemplo, acá tenemos el cuadro, ¿no? Que
La Contraloría del año 2018 dice que en niveles de incumplimiento, el 63% de hospitales de un total de encuestados de 248 hospitales, 63% no solicitan la compra corporativa de medicamentos. O sea, si el director del hospital no solicita a la DIRESA, al MINSA, compra corporativa, de cada 163, 250 estamos hablando en ese caso, y son 800 hospitales en el país. Así es. La proporción puede ser similar. Sobre stock, 29%, substock, 24%, desabastecimiento, 18%. O sea, de cada 10, 2 no tienen. Así es. Buenas prácticas de almacenamiento, 33 no cumplen las buenas prácticas de almacenamiento. No cumplen. Hospitales públicos en todo el país. Eso es tremendo, ¿eh? Autorización sanitaria del almacén. O sea, los almacenes, 45% no cumplen. A ver, entonces cuando hablamos de las incubadoras, cuando hablamos, ahorita nuevamente está brotando en Guillain-Barré en el norte, y no va a haber equipamientos de UCI cuando esas personas tengan parálisis respiratoria. A ver, cuando hablamos de equipamiento y vemos esto en las farmacias, no me extraña. Hay un total desdén del sector, y yo no diría de la señora Tomás, de ella, por supuesto, pero también de todos los ministros anteriores, porque este es un dato 2018. ¿Quién estaba de ministra? La señora Silvia Pesar. No, son todas las gestiones son todas las responsables. gestiones, Sí, va por para supuesto. atrás, totalmente, así, de acuerdo. Entonces, este elemento, en el tema de farmacias, en el tema de medicamentos, está vinculado. O sea, los recursos del sistema no son suficientes para atender a la población. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a pedirle al privado que también nos almacene, vamos a pedirle al privado que haga las operaciones logísticas, vamos a pedir al privado que nos administre los hospitales. O sea, a ver, No, de acuerdo. entonces mejor pongamos un privado que sea ministra de salud o ministro de salud. Y me pone los pelos de punta porque hay alguna cantidad de medicamentos que Y además que tienen salga tener, Vizcarra y que ponga un privado. Pues. y que tiene que tener cadenas de frío, por ejemplo. Por supuesto. No, o sea, no. Hay medicamentos que requieren cadenas de frío. Exactamente. Hay medicamentos que sí pueden soportar hasta 30 grados, 40 grados de temperatura Así en un es. ambiente y no pasa nada, pero hay medicamentos que tienen que estar Así es. refrigerados, con aire acondicionado en los Por almacenes, ejemplo. ¿no es cierto? Y obviamente al momento de ser aplicado, inclusive hay medicamentos que tienen que estar tienen que ser llevados, por ejemplo, muchos productos oftalmológicos que conozco, ¿no? Tienen que estar en hielo, tienen que ser trasladados del Seguro Social, Buen punto. ¿no? Hasta el domicilio del usuario, y Buen punto. en su domicilio tienen que meterlo en una refrigeradora. Ese es el primer dato de Contraloría que usted destacaría. ¿Qué más? ¿Qué Bien. más nos dice Contraloría que debemos prestarle atención? Ya, bueno, hay otros elementos en el tema de salud. Son 5 áreas, fueron farmacia, patología clínica, emergencias y diagnóstico por imágenes. Son 5 áreas que evaluó Es una investigación del 2018. Y Perfecto. que el 2019 el Contralor Chac en el mes de agosto Ajá. hizo una extensa conferencia de prensa Ok. presentando esto mismo y sindicando que el Ministerio de Salud no hizo nada al respecto después de un año. Toma. Y el presupuesto lo demostró. O sea, esto fue visto el 28 de mayo, al 1 de junio fue la investigación. Le llamaban operativo de control. Fue publicado los primeros días de julio de 2018. Le entiendo. Pasó un año. Un año. El 2018 pudieron haber hecho algo con el presupuesto, no hicieron nada. 2019 no teníamos nuevo presupuesto. Ha llegado el 2019, la Contraloría ha vuelto a señalar lo mismo, que no han hecho nada, y el presupuesto 2020 no ha variado en nada. Tremendo. Entonces, no se puede, por eso lo mencionamos, cuando decimos que no podemos pretender regular el tema de medicamentos y los demás temas, la gestión, los temas de emergencia, los temas de los laboratorios o las ayudas diagnósticas, no lo podemos soportar o sostener con el mercado. ¿Por qué lo decimos también? Porque el tema, cuando hablamos de mercado, también queremos relacionarnos directamente al usuario, al paciente, al ciudadano de a pie, aquel que va a un establecimiento de salud de primer nivel o un hospital. Cuando no encuentra medicamentos, se le obliga a esa persona a cruzar la pista y buscar medicamentos de su gasto de bolsillo. Lo he visto. Sé de qué me está hablando. Entonces, señores. no podemos, por eso digo yo, no Eso es podemos dejar que el inaceptable. mercado que lo regule. ¿Qué garantía del derecho entonces se está hablando de medicamentos? Porque además hay la posibilidad
de que efectivamente no haya en stock y entonces el CIS o Salud te manda la botica de enfrente. Pero también las corruptelas internas en el sector salud, donde te esconden el medicamento para que la Así compres es. al frente. Así es, ocurre y en las sanidades ocurre. Así es. Conozco de cerca, he trabajado breves meses en el hospital de la policía, ¿no? En la parte ¿Qué administrativa. ha visto ahí? Lo que Mismo. estamos hablando. Se necesitaban medicamentos, hacían el petitorio, se compraban los medicamentos, pasaban 2 semanas y ya no había. Increíble. ¿Y cómo se lo solucionaban? De la manera más absurda. Al titular o al derechohabiente del asegurado en la sanidad de la policía le decían, no se preocupe, compren la botica que está al frente. Claro. El fondo de financiamiento habían contratado una botica privada para que ahí compren los medicamentos. Claro. Los compraban, le daban a ellos una boleta y con la boleta regresaban al hospital de policía que le devuelvan el dinero. Entonces yo digo, ¿cuál es la lógica ahí? Claro. Entonces, ¿por qué no tengo yo la capacidad Así es. como institución de tener los medicamentos para todos los que lo van a requerir? Es sinceramente de terror, digamos, en términos de gestión. Increíble. Entonces, el tema va por ahí. El tema es un tema de gestión y esa gestión tiene que tener un soporte normativo también, que lamentablemente en el caso de medicamentos, yo diría que a la Digemit necesita sotana, por decir, ¿no? Porque si no, De le acuerdo. hacen la pelota por la guacha. Por la guacha. Una última pregunta, porque el tiempo nos gana, señor Lazo. A nivel del barrio, a nivel de América Latina, ¿los precios de las medicinas en el Perú son de los más altos? Son de los más altos si se compara con Ecuador, con Bolivia, ¿de acuerdo? Hay medicamentos críticos como el tema del cáncer, del VIH. Son impagables. ¿No? Y lamentablemente a veces pagamos no solamente el doble, pagamos 100.000 veces más un producto que había un producto sobre el VIH que costaba 5.000 en el Perú, que creo que ya lo han logrado bajar a 1.000 y tanto, pero que en Bolivia cuesta, no pasa de 50 soles. O sea, lo que sería 50 soles en el Perú. Entonces, ¿Por qué ellos sí lo consiguen y porque nosotros existe una no? política que protege a sus ciudadanos. Yo hago compras corporativas para tener medicamento barato para mis ciudadanos. Y yo hago que mis boticas públicas no solamente tengan medicamentos para los que están asegurados en el CIS o en el salud, en las sanidades, sino yo también pueda vender. ¿Por qué tiene que considerársele la venta de medicamentos en un hospital como una competencia desleal? ¿Cuál es la deslealtad? ¿Deslealtad a quién? A un privado, a un negociante de la salud, con todo el respeto, están negociando con la salud porque ellos tienen un margen de lucro que no tiene nada que ver con el derecho a la salud, o la garantía de un Estado y de un gobierno que le da a la población medicamentos con fácil acceso y sin costo a los que tengan el derecho que no tenga costo, los del CIS. Y al que no, bueno, un medicamento también barato. Porque los medicamentos no tienen por qué costar tanto. El problema son las marcas. Y ahí hay otro problemita, permítame agregarle. Ya para cerrar, señor Lazo. Sí, los medicamentos de marca son de alto costo. ¿Y qué han inventado estas industrias y estas cadenas de comercialización de medicamentos? Yo compro medicamentos genéricos, baratos, en grandes lotes y los reetiqueto. Oh. Entonces genero mis productos genéricos de marca. Es como decir, una medicina para el dolor me puede costar un blister de 10, un sol, o sea, 10 centavos cada una, pero y la de marca me puede costar 10 soles, o 15 soles, o 20 soles. Y yo genero un producto de marca, genérico de marca, que lo vendo a 3 soles. Claro. Ah, qué bonito. Mira, ve cuánto hemos descontado. De 20 a 3. Tremendo. Pero es el 200% más Por de un supuesto, medicamento no, genérico por que se supuesto. podría vender fácilmente. Señor Lazo, creo que solamente hemos tocado la superficie de un problema Sí. mayor. Muchísimas gracias por habernos acompañado Yo le y agradezco la oportunidad. seguiremos hablando de esto, que es fundamental. Sí, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias también. Luis Lazo Valdivia, de Foro Salud, ya lo han escuchado, el tema es complejísimo, hay que encontrar la forma de romper los candados, siempre pensando en los ciudadanos y en la gente. Tiene que haber una política de Estado clara para mejorar las condiciones de acceso a medicamentos y, por supuesto, de la salud en general. Nos tenemos que ir ya porque el tiempo nos ganó. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros siempre en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos. Seguimos en el programa, nos acompaña Luis Lazo Valdivia, qué bueno que están con nosotros porque él es de Foro Salud y estamos hablando de la situación de los medicamentos en nuestro país. Señor Valdivia, dejemos de lado el decreto de urgencia y la situación específica para entrar a la mirada más general.
Usted me comentaba de los gremios y la CONFIEP y su vínculo y su relación con las medicinas. Adelante. Bien, se comprende, se entiende, se conoce ya a muchos años que existe un gran, se denomina algo así como complejo médico-industrial. Ese gran complejo médico-industrial, uno de los más grandes negocios en el mundo, después de las guerras, las drogas y otros tantos, que es la producción de medicamentos. ¿No? Y esto tiene que ver con las patentes, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las grandes importaciones, ¿no? Y obviamente las capacidades que un país pudiera producir y exportar. Lamentablemente nuestro país hace ya bastantes años se quebró, digamos, se rompió la posibilidad de que el Perú pudiera producir ciertos productos, en general, llamémoslo así, medicinas, insumos, drogas u otro tipo de equipamiento que son necesarios para el sistema. Son los que yo llamaría los recursos del sistema. Son insumos necesarios para la producción del servicio de salud. ¿Por qué se dejó de producir? Por la Constitución que hace que el Estado tenga el rol subsidiario y que no tengamos que producir. ¿Antes esas medicinas las hacía el Estado peruano? Muchas. Había laboratorios públicos. Eso, apelo a su experiencia para conocer. ¿No? Había laboratorios públicos. Estaba el laboratorio Lusa y otros tantos más, para recordar solo uno. Y había el laboratorio del Ejército, ¿no? Que pudieron haber continuado produciendo medicamentos. Por supuesto, como todos los países, porque les es necesario. O sea, por un tema, inclusive, llamémoslo de seguridad nacional. Exactamente, buen punto. Por un tema de seguridad nacional. O sea, por ejemplo, hubiera sido interesante que ambos, ¿no? Lusa se mantenga, y lo menciono porque era uno de los mejores laboratorios de producción de insumos, sueros, electrolitos y otro tipo de tabletas que se producían. ¿100% estatal? Público. ¿No? Y el ejército que producía medicinas, ¿no? Tenían los insumos y producían medicinas. ¿Eran rentables? ¿Eran empresas rentables? No lo sé, no puedo precisarlo, pero yo creo que se le puede hacer rentables en función de la dimensión que se le quiera dar por parte del Estado, como un elemento regulador. Bueno, pero la Constitución del 93 le quita ese rol al Estado y aparecen los privados. Así es. Y no significa de que no exista producción privada ni que no exista industria privada. No, por supuesto. El tema es cómo garantizamos al Estado peruano, a la población peruana, un recurso fundamental como son las medicinas. Brasil, por ejemplo, tiene una política general donde la producción de medicamentos pasó en cuestión de 20 años de un puesto 80 o 70 y tantos a ser el 8º productor de medicamentos en el mundo. Obviamente Brasil es un país grande, tiene mercado, pero también ahora exporta. Y lo producen tanto públicos como privados. Eso le quería preguntar. O sea, ¿Tiene una industria pública de medicamentos? Pública y privada. Es más, la investigación que se hacen en muchos países, Argentina, Brasil, Cuba y otros países, México, ¿no? En América Latina, son importantes, digamos, elementos que si tuviéramos incluso relaciones regionales, pudiéramos compartir recíprocamente lo que uno tiene y el otro no. Lamentablemente todo ese tipo... yo puedo investigar y otro país puede producir. Como se ha hecho tantas veces, o se ha intentado en Perú, sería básicamente el tema del Pacto Andino, anteriormente, ahora Comunidad Andina, ¿no? O la Alianza del Pacífico también. O como ha sido UNASUR, o como puede ser la Alianza del Pacífico. El tema es cómo países asociados pueden ser capaces de complementarse recíprocamente y aquel país que tenga menos posibilidades pueda, digamos, obtener los beneficios regionales de esa producción. En este caso, hablemos directamente de los medicamentos. Entiendo. Entonces, ahí hay un tema clave, ¿no? De la capacidad de un Estado, la comprensión del Estado, de que el tema de medicamentos es un tema, yo diríamos, lo reitero, de seguridad nacional. O sea, es un tema clave. Es mantener la salud de la población en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Imaginemos que entremos en un proceso bélico con cualquier país. ¿Qué pasa si nos cierran las fronteras? Por ejemplo. No, además, no está tan lejos. Yo recuerdo en los primeros años de la violencia contra el terrorismo en Ayacucho, cómo no había anestesia en el hospital militar y la tenían que traer de Colombia. Y a los pobres muchachos que venían reventados de los enfrentamientos, esa anestesia no les servía para nada. A los pocos minutos su efecto se perdía, porque no había compra de calidad, porque no se había hecho un producto de calidad. O sea, que tiene usted razón, digamos. Son partes. Y en general, yo diría igualito, ¿no? El gran ejército
ya no bélico, el gran ejército de trabajadores Sí, del señor. país. Sí, o sea, señor. ¿quién garantiza la salud? El gobierno está hablando de competitividad y productividad. ¿Con qué salud de los trabajadores? A ver, ¿qué garantía de salud tienen si las propias, hasta podríamos decir, las propias condiciones de trabajo de la población, de los trabajadores y trabajadoras del país, no están garantizadas? O sea, yo me enfermo y el 80% no tiene empleo formal, o sea, el 80% tiene CIS, tendría que tener CIS. Pero ese no acceso es de disponibilidad del producto o es el precio, la madre del cordero. Ya, son dos cosas. El sistema no tiene la disponibilidad y eso lo ha demostrado la Contraloría en 2 informes. El ¿Así año de pasado, claro? no lo Es tiene. impresionante. Para poner un ejemplo, A ver. acá tenemos el cuadro, ¿no? La Contraloría del año 2018 dice que en niveles de incumplimiento, el 63% de hospitales, de un total de encuestados de 248 hospitales, 63% no solicitan la compra corporativa de medicamentos. O sea, si el director del hospital no solicita a la DIRESA, al MINSA, compra corporativa, de cada 163, 250 estamos hablando en ese caso, y son 800 hospitales en el país. Así es. La proporción puede ser similar. Sobrestock 29%, substock 24%, desabastecimiento 18%. O sea, De cada 10, 2 no tienen. así es. Buenas prácticas de almacenamiento, 33 no cumplen las buenas prácticas de No almacenamiento. cumplen. Hospitales públicos en todo el país. Eso es tremendo, ¿eh? Autorización sanitaria del almacén. O sea, los almacenes, 45% no cumplen. A ver, entonces cuando hablamos de las incubadoras, cuando hablamos, ahorita nuevamente está brotando en Guillain-Barré en el norte, y no va a haber equipamientos de UCI cuando esas personas tengan parálisis respiratoria. A ver, cuando hablamos de equipamiento y vemos esto en las farmacias, no me extraña. Hay un total desdén del sector, y yo no diría de la señora Tomás, de ella, por supuesto, pero también de todos los ministros anteriores, porque este es un dato 2018. ¿Quién estaba de ministra? La señora Silvia Pesar. No, son todas las gestiones Son todas las responsables. gestiones, Sí, va por para supuesto. atrás, totalmente, así, de acuerdo. Entonces, este elemento, en el tema de farmacias, en el tema de medicamentos, está vinculado. O sea, los recursos del sistema no son suficientes para atender a la población. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a pedirle al privado que también nos almacene, vamos a pedirle al privado que haga las operaciones logísticas, vamos a pedir al privado que nos administre los hospitales. O sea, a ver, No, de acuerdo. entonces mejor pongamos un privado que sea ministra de salud o ministro de salud. Y me ponen los pelos de punta porque hay alguna cantidad de medicamentos que Y además que tienen salga tener, Vizcarra y que ponga un privado. Pues. y que tienen que tener cadenas de frío, por ejemplo. Para, supuesto. No, o sea, no. Hay medicamentos que requieren cadenas de frío. Exactamente. Hay medicamentos que sí pueden soportar hasta 30 grados, 40 grados de temperatura Así en un es. ambiente y no pasa nada, pero hay medicamentos que tienen que estar Así es. refrigerados, con aire acondicionado en los Por almacenes, ejemplo. ¿no es cierto? Y obviamente al momento de ser aplicado, inclusive hay medicamentos que tienen que estar tienen que ser llevados, por ejemplo, muchos productos oftalmológicos que conozco, ¿no? Tienen que estar en hielo, tienen que ser trasladados del Seguro Social, Buen punto. ¿no? Hasta el domicilio del usuario, y Buen punto. en su domicilio tienen que meterlo en una refrigeradora. Ese es el primer dato de Contraloría que usted destacaría. ¿Qué más? ¿Qué Bien. más nos dice Contraloría que debemos prestarle atención? Ya, bueno, hay otros elementos en el tema de salud. Son 5 áreas, fueron farmacia, patología clínica, emergencias y diagnóstico por imágenes. Son 5 áreas que evaluó Es una investigación del 2018. Y Perfecto. que el 2019 el Contralor Chac en el mes de agosto Ajá. hizo una extensa conferencia de prensa Ok. presentando esto mismo y sindicando que el Ministerio de Salud no hizo nada al respecto después de un año. Toma. Y el presupuesto lo demostró. O sea, esto fue visto el 28 de mayo, al 1 de junio fue la investigación. Le llamaban operativo de control. Fue publicado los primeros días de julio de 2018. Entiendo. Pasó un año. Un año. El 2018 pudieron haber hecho algo con el presupuesto, no hicieron nada. 2019 no teníamos nuevo presupuesto. Ha llegado el 2019, la Contraloría ha vuelto a señalar lo mismo, que no han hecho nada, y el presupuesto 2020 no ha variado en nada. Tremendo. Entonces, no se puede, por eso lo mencionamos, cuando decimos que no podemos pretender regular el tema de medicamentos y los demás temas, la gestión, los temas de emergencia, los temas de los
laboratorios o las ayudas diagnósticas no lo podemos soportar o sostener con el mercado. ¿Por qué lo decimos también? Porque el tema, cuando hablamos de mercado, nos también queremos relacionarnos directamente al usuario, al paciente, al ciudadano de a pie, aquel que va a un establecimiento de salud de primer nivel o un hospital. Cuando no encuentra medicamentos, se le obliga a esa persona a cruzar la pista y buscar medicamentos de su gasto de bolsillo. Lo he visto, sé de qué me está hablando. Entonces, no podemos, por eso digo yo, no Eso podemos es dejar que el inaceptable. mercado que lo regule. O sea, ¿qué garantía del derecho entonces se está hablando de medicamentos? Porque además hay la posibilidad de que efectivamente no haya en stock y entonces el CIS o Salud te manda la botica de enfrente. Pero también las corruptelas internas en el sector salud, donde te esconden el medicamento para que la Así compres es. al frente. Así es, ocurre y en las sanidades ocurre. Así es. Conozco de cerca, he trabajado breves meses en el hospital de la policía, ¿no? En la parte ¿Qué administrativa. ha visto ahí? Lo Lo mismo. lo que estamos hablando. Se necesitaban medicamentos, hacían el petitorio, se compraban los medicamentos, pasaban 2 semanas y ya no había. Increíble. ¿Y cómo se lo solucionaban? De la manera más absurda. Al titular o al derechohabiente del asegurado en la sanidad de la policía le decían, no se preocupe, compren la botica que está al frente. Claro. El fondo de financiamiento habían contratado una botica privada para que ahí compren los medicamentos. Claro. Los compraban, le daban a ellos una boleta y con la boleta regresaban al hospital de policía que le devuelvan el dinero. Entonces yo digo, ¿cuál es la lógica ahí? Claro. Entonces, ¿por qué no tengo yo la capacidad Así es. como institución de tener los medicamentos para todos los que lo van a requerir? Es sinceramente de terror, digamos, en términos de gestión. Increíble. Entonces, el tema va por ahí. El tema es un tema de gestión y esa gestión tiene que tener un soporte normativo también, que lamentablemente en el caso de medicamentos, yo diría que a la Digemit necesita sotana, por decir, ¿no? Porque si no, de le acuerdo. hacen la pelota por la guacha. Por la guacha, una última pregunta porque el tiempo nos gana, señor Lazo. A nivel del barrio, a nivel de América Latina, ¿los precios de las medicinas en el Perú son de los más altos? Son de los más altos si se compara con Ecuador, con Bolivia, ¿de acuerdo? Hay medicamentos críticos como el tema del cáncer, del VIH. Son impagables. ¿No? Y lamentablemente a veces pagamos no solamente el doble, pagamos 100.000 veces más un producto que había un producto sobre el VIH que costaba 5.000 en el Perú, que creo que ya lo han logrado bajar a 1.000 y tanto, pero que en Bolivia cuesta, no pasa de 50 soles. O sea, lo que sería 50 soles en el Perú. Entonces, ¿Por qué ellos sí lo consiguen y porque nosotros existe una no? política que protege a sus ciudadanos. Yo hago compras corporativas para tener medicamento barato para mis ciudadanos. Y yo hago que mis boticas públicas no solamente tengan medicamentos para los que están asegurados en el CIS o en el salud, en las sanidades, sino yo también pueda vender. ¿Por qué tiene que considerársele la venta de medicamentos en un hospital como una competencia desleal? ¿Cuál es la deslealtad? ¿Deslealtad a quién? A un privado, a un negociante de la salud, con todo el respeto, están negociando con la salud porque ellos tienen un margen de lucro que no tiene nada que ver con el derecho a la salud, o la garantía de un Estado y de un gobierno que le da a la población medicamentos con fácil acceso y sin costo a los que tengan el derecho que no tenga costo, los del CIS. Y al que no, bueno, un medicamento también barato. Porque los medicamentos no tienen por qué costar tanto. El problema son las marcas. Y ahí hay otro problemita, permítame agregarle. Ya para cerrar, señor Lazo. Sí, los medicamentos de marca son de alto costo. ¿Y qué han inventado estas industrias y estas cadenas de comercialización de medicamentos? Yo compro medicamentos genéricos, baratos, en grandes lotes y los reetiqueto. Oh. Entonces genero mis productos genéricos de marca. Es como decir, una medicina para el dolor me puede costar un blister de 10, un sol, o sea, 10 centavos cada una, pero y la de marca me puede costar 10 soles, o 15 soles, o 20 soles. Y yo genero un producto de marca, genérico de marca, que lo vendo a 3 soles. Claro. Ah, qué bonito. Mira, ve cuánto hemos descontado. De 20 a 3. Tremendo. Pero es el 200% más Por de un supuesto, medicamento no, genérico por que se supuesto. podría vender fácilmente. Señor Lazo, creo que solamente hemos tocado la superficie de un problema Sí. mayor. Muchísimas gracias por habernos acompañado Yo le y agradezco la oportunidad. seguiremos hablando de esto, que es fundamental. Sí, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias también. Luis Lazo Valdivia, de Foro Salud, ya lo han escuchado, el tema es complejísimo, hay que encontrar la forma de romper los candados, siempre pensando en los ciudadanos y en la gente.
tiene que haber una política de Estado clara para mejorar las condiciones de acceso a medicamentos y, por supuesto, de la salud en general. Nos tenemos que ir ya porque el tiempo nos ganó. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros siempre en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.